Everything known about God comes from divine revelation. It's how He interacts with His creations. From nature, the heavens, history, and experience, we know of Him. But only through His Word can we truly know Him. Through the history of the Church, its leaders have understood that the perfect God could only produce a perfect revelation. We owe to Scripture the same reverence which we owe to God, because it has proceeded from Him alone. On this, they stood. God's word is my rock and anchor. On it I rely, and it remains, for God cannot lie. Their foundation depended on this truth. I hold not only that the Bible contains the words of God, but that every jot of it was written by divine inspiration and is the perfect Word of God. Not only in part, but the whole. If we say we believe the Bible to be the Word of God, we must say that about the whole of the Bible. In defense of this, many shed their blood. I call God to record against the day we shall appear before our Lord Jesus that I never altered one syllable of His word. It is with confidence in the inerrancy of Scripture that they boldly preach. I believe the Bible is the only authoritative and absolutely reliable revelation from God. I also believe that the Bible is true in every detail. God was the author. We stand in a long line of faithful men who courageously stood united in their commitment to this inerrant and unfailing truth. And now, it's our turn. Mi tarea en esta sesión, mi propósito es no tanto predicar un sermón, sino que más bien dar una especie de discurso de apertura, si puedo llamarlo así, en cierta manera abrirlo, como algunos lo llamarían, un discurso de apertura, y se nos ha pedido varias veces hasta llegar a este acontecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos una cumbre de inerrancia bíblica? Esta pregunta me ha llegado varias veces por parte de varias personas. Tengo suficiente historia, tengo los suficientes años como para recordar la cumbre de 1978 de la inerrancia bíblica, de la cual se produjo la Declaración de Chicago. Tuve el gran honor de ser invitado a esa cumbre. Hubieron 100 hombres en el grupo original, un privilegio y un honor para mí, habiendo sido relativamente joven en el ministerio y tratando de ser fiel en proclamar la palabra de Dios inerrante. Ser llamado, invitado para venir a Chicago y codearme con una variedad de luminares tan importantes de la Iglesia de Jesucristo. Y guiándolo todo era Jim Boyce, un siervo de Dios impresionante. Recuerdo cuando él murió, R.C. Sproul dijo, la muerte de Jim Boyce es del juicio de Dios en contra de Estados Unidos. Así de importante era él. Pero fue una bendición a partir de eso establecer una relación con él, y estuvo aquí en este púlpito en varias ocasiones. A partir de eso, de esa variedad increíble de personas, de la cual realmente yo era un oyente y alguien que estaba ahí de pie, salió la afirmación, la Declaración de Chicago. Y en un giro de acontecimientos más bien raro, en uno ya de regreso, un hombre se sentó a mi lado en el avión llamado Robert Schuller. Nunca he contado esta historia, pero este sería un momento apropiado para mencionarlo. Nunca olvidaré lo que me dijo. Él se volteó a verme y sabía quién era y dijo, Dios te ama y estoy tratando de amarte también.
Lo que es el momento interesante, que lo que hizo más interesante fue que ahí en mis piernas tenía el libro, se llamaba La Nueva Reforma, y estaba escribiendo una reseña, una evaluación del mismo. Y esencialmente era un ataque abierto contra las Escrituras. Y pasé de salí de la cumbre a un DC-10 de lo que era en ese entonces, de ese acontecimiento, y una conversación bastante turbadora. Una de las declaraciones más reveladoras fue que yo puedo decir que creo la Biblia y hacer que signifiquen lo que quiero que signifiquen. Haciendo una yuxtaposición, saliendo de un hotel de la asociación con 100 hombres que morirían por la ignorancia de las Escrituras, y entrar a esa situación fue algo que fue un shock para mí. Tenemos una generación entera de personas ahora incluyendo pastores y jóvenes en el ministerio, hombres jóvenes en el ministerio, quienes realmente no han peleado la batalla por la ignorancia de las Escrituras. Realmente no han sido afectados, más bien han sido afectados por todo lo que les rodea y su época, y es momento de levantar el estándar de nuevo. Hay 4 razones contundentes que les quiero presentar. Tengo más que decir de lo que debo decir, tengo más que decir de lo que el tiempo nos va a permitir. La primera razón para tener una cumbre de la ignorancia de las Escrituras es que las Escrituras son atacadas y somos llamados a defenderlas. Las Escrituras son atacadas y somos llamados a defenderlas. Cualquier lector de la Biblia entiende la amplitud de los esfuerzos de Satanás por atacar la verdad de Dios. Cualquier lector de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, entiende que este ataque, esta amenaza demoníaca satánica, es promovida a través de falsos maestros, como los llama Pablo, y las Escrituras los llaman falsos profetas y falsos maestros. Entendemos que en 2 de Pedro y Judas, estos falsos maestros son descritos como manchas, como nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, estrellas errantes. También es claro a partir de las Escrituras que la amenaza más grande para las Escrituras no viene por parte de fuerzas hostiles externas, sino por parte de fuerzas hostiles internas. Por parte de terroristas espirituales, dice Judas, que se infiltran a la iglesia y dejan un camino de destrucción en su camino. Nuestro Señor en el Sermón del Monte dijo que son lobos vestidos de ovejas. Son profetas que son vestidos como profetas, se visten de profetas verdaderos. Pablo le dijo a Timoteo que ellos meten épocas, tiempos difíciles en la iglesia y en el mundo. En su partida, conforme se iba Pablo en Hechos 20 y advirtió a los ancianos de Éfeso, él les advirtió acerca de lobos y no perdonará al rebaño, y entre de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas tratando de arrastrar tras sí a los discípulos. Esto es serio. Nuestro Señor dijo esto, Mateo 18, es inevitable que los tropiezos vengan, pero ay de aquel por quien el tropiezo viene. Les quiero decir que no hay un mayor tropiezo que cuestionar la veracidad de las Escrituras, cuestionar la inerrancia o la autoridad de las Escrituras. No hay mayor tropiezo que ese. Y nuestro Señor procedió a decir en Mateo 18 que si alguno hace que uno de estos pequeños, estos creyentes que creen en mí, que se tropiece, será mejor que se amarrare al cuello una piedra de molino y que se ahogare en la profundidad del mar. Es mejor estar muerto que hacer tropezar a los creyentes. Debe ser tomada acción drástica por parte de aquellos que hacen eso. Y de hecho, nuestro Señor procedió a decir, con una ilustración hiperbólica, diciendo que si tu mano derecha te es ocasión de caer, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, porque es mucho mejor eliminar esas cosas que ser arrojado al infierno ardiente. Esperamos que haya ofensas por parte de las Escrituras,
Esperamos ofensas en contra de las Escrituras por parte del mundo. Lo esperamos por parte de Satanás, quien está a cargo. Nuestro Señor lo dijo en Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué? Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Aquí está la razón. El que es, lo vuelvo a decir, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Me acuerdo Ian Murray, que lo dijo ahí en Master's College, que en el corazón de todo pecador, de manera natural, hay una antipatía hacia la palabra de Dios que reside en el corazón humano. 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Porque se tienen que entender espiritualmente y él está espiritualmente muerto. Es algo serio. Es serio hacer tropezar al hacer que la gente dude la veracidad de las Escrituras. Satanás, el padre de mentiras, como dice ese texto, siempre ha buscado atacar la verdad con errores mortales. ¿Se acuerdan? Allí en Génesis 3 comienza su camino en contra de Eva y la raza humana con una pregunta. ¿Con qué Dios ha dicho? Tienes un derecho de cuestionar a Dios, y después llegó a decir, no moriréis, y mintió de manera abierta. Tienes el derecho de cuestionar a Dios, porque de hecho Él miente. No puedes confiar en su palabra. Esto se vuelve la estrategia del enemigo de nuestras almas. Pablo habla de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Habla de personas que predican a otro Jesús, que vienen con un espíritu diferente, un evangelio diferente. Él dice, Satanás se disfraza de ángel de luz. Y debido a todos estos ataques en contra de la verdad, es crítico que defendamos las Escrituras. De hecho, un par de versículos a los que quiero llevarlos, que sé que ustedes seguramente han predicado acerca de estos. Pablo termina con su primera carta a Timoteo, al decirlo, oh Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20, guarda lo que se te ha encomendado, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y después, en la siguiente carta, en su carta final, dice en el capítulo 1, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Judas dice, contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contendáis ardientemente. Epagonizomai. Ese es un apax legómena. Es el único lugar en el Nuevo Testamento en donde esa palabra aparece. Conocemos la palabra agonía, viene de agonizomai. Este es epa-agonizomai. El compuesto intensifica la palabra, y esto significa de manera exponencial. Significa lleva a cabo un conflicto, lleva a cabo un debate, un certamen. Un autor dice, lleva a cabo una lucha heroica. Es una palabra usada de un mártir que está peleando hasta la muerte en la arena. Judas 3. Contiende ardientemente. Esta es una larga guerra en contra del error. Y mirando hacia atrás en la historia, uno entiende cómo esto se va acumulando. El catolicismo romano intercambió la autoridad de las Escrituras por la autoridad de la tradición religiosa. Uno de los engaños más tempranos que se infiltraron en la Iglesia a nivel masivo fue el sacramentalismo, la idea de que un individuo podía relacionarse con Dios mediante el ritualismo o la ceremonia religiosa, que de alguna manera nos relacionamos con Dios de una manera mecánica externa. Conforme el sacramentalismo adquirió una
una aceptación grande, la Iglesia Católica Romana supuestamente se presentó como un reemplazo de un Salvador y la gente comenzó a relacionarse con un sistema, pero no con Cristo. El ritual religioso se volvió el enemigo del Evangelio verdadero, presentándose en oposición a la gracia genuina y atacando la autoridad del Dios y su palabra. Y muchos fueron engañados por el sistema sacramental. Fue un grave peligro que se desarrolló a lo largo de la Edad Media, manteniendo a Europa en una cadena espiritual por casi un milenio. Y por cierto, entre más se desarrolló la herejía, más abundaron los símbolos. Porque ellos reconocieron que Cristo, solo Cristo es la cabeza de la Iglesia, debido a que reconocieron que Cristo, solo Cristo es la cabeza de la Iglesia. Los reformadores protestantes con gusto se sometieron a su palabra como la única autoridad dentro de la Iglesia y como consecuencia también confrontaron cualquier autoridad falsa que pudiera intentar de usurpar el lugar apropiado de las Escrituras, y al hacerlo exhibieron la corrupción del sistema católico romano. Después de la Reforma vino la crítica más alta, y eso intercambió la autoridad de las Escrituras por la autoridad de la razón humana y el naturalismo ateo. Poco después de la Reforma, esta segunda ola grande de error chocó contra la vida de la Iglesia. El racionalismo, conforme la sociedad europea emergió de la época oscura, la edad del alumbramiento resultante enfatizó que la razón humana y el empiricismo científico, mientras que de manera simultánea descartó lo espiritual y lo sobrenatural. Los filósofos ya no buscaban a Dios como la explicación para el mundo, sino que más bien buscaban explicar todo en términos racionalistas, naturalistas y deístas. Conforme los hombres comenzaron a colocarse por encima de Dios y su razón, por encima de las Escrituras, no pasó mucho tiempo hasta que el racionalismo se metió a la Iglesia, entre la élite académica. Negaron la inerrancia de la Biblia, negaron la inspiración de la Biblia, infiltraron el protestantismo mediante los seminarios tanto en Europa como en Estados Unidos. Los supuestos eruditos cristianos comenzaron a cuestionar los principios más fundamentales, más elementales de la fe, conforme hicieron populares las búsquedas del Jesús histórico y negaron la autoría mosaica del Pentateuco. El legado de ese racionalismo en la forma de liberalismo teológico y los ataques continuos en contra de la inerrancia bíblica todavía está vivo y coleando, como lo veremos en esta semana. Hasta el siglo XVIII, ni los judíos ni los cristianos cuestionaron la inerrancia de las Escrituras. Uno de nuestros alumnos del seminario está terminando su doctorado en filosofía en estudios en Harvard y estaban traduciendo Isaías en una clase y llegaron al capítulo 53. El profesor judío dijo, ¿de quién está hablando Isaías 53? Y él me dijo ayer que había silencio en el cuarto, ahí en el salón. Eran judíos ortodoxos, no sabían. Habían judíos seculares que no les importa. Habían protestantes y cristianos ahí, y sabían que esto podía comenzar un conflicto. Y ante el silencio, el profesor judío dijo, claro, que se refiere a Jesús. Ellos, históricamente, no han cuestionado la inerrancia de las Escrituras, los judíos ortodoxos. Lo que pasó en el periodo post-alumbramiento, con la crítica histórica, lo que pasó es devastador. Schleiermacher, ustedes saben de él, exhibió los ataques antibíblicos del alumbramiento de los apóstatas. Él exhibió los ataques de los apóstatas del alumbramiento, que negaron la inspiración y precisión de las Escrituras, y cedió entre la misma apostasía y le escribió a su padre diciendo, querido padre, si tú crees que sin esta fe nadie puede alcanzar la salvación en el próximo mundo, ni la tranquilidad en este, y como tal yo sé es tu creencia, ora entonces a Dios que me lo dé, porque para mí ahora se ha perdido. No puedo creer que el que se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre fue el verdadero Dios eterno. No puedo creer que su muerte fue una expiación vicaria. Él terminó con el romanticismo, una forma de antisupernaturalismo racional.
Y después fue el tiempo en el que surgieron las sectas, y las sectas intercambiaron la autoridad de las Escrituras por la autoridad de los líderes autodesignados como José Smith, Ellen G. White y José Rutherford, y otros, y más y más y más. Mary Baker Eddy, ella tuvo un problema matrimonial. La ciencia cristiana es como un cereal que no son ni nueces ni uvas. Pero las sectas surgieron en el siglo XIX, los mormones, los adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, y levantándose del área quemada por Finney, decían representar las formas más puras del cristianismo. En realidad, no eran más que errores antiguos como el gnosticismo, ebionismo y el arrianismo. No pasó mucho tiempo después hasta que el movimiento carismático surgió e intercambió la autoridad de las Escrituras por la autoridad de las revelaciones personales y las experiencias estáticas. Y como Schleiermacher eleva los sentimientos y la subjetividad al lugar más elevado de la religión personal. Oficialmente comenzando en 1901 bajo el liderazgo de Carlos Fox Parham, el movimiento pentecostal surgió cuando algunos de sus alumnos supuestamente experimentaron el don de lenguas. Mientras que de manera abierta no negaban la inerrancia de las Escrituras, pero negaban la inerrancia, la autoridad de las Escrituras en medio de todas las experiencias y la revelación que promovieron. El experimentalismo entonces en los 60s y 70s realmente emanó en medio de las principales denominaciones. Todos conocemos la historia de todo esto. La verdad, lo que hizo es que tentó a la iglesia a definir la verdad en base a la experiencia emocional. El movimiento de la tercera ola en los 80s continuó con el crecimiento del misticismo dentro de la iglesia, convenciendo a la gente a buscar señales y maravillas y escuchar las palabras paranormales del Dios en lugar de buscar la verdad en la palabra escrita de Dios. Y la última forma es la nueva reforma apostólica. ¿Cuál es la marca distintiva de la reforma apostólica? De acuerdo con ellos, los apóstoles deben reemplazar a los pastores y ancianos para que Dios pueda cumplir su plan de los últimos tiempos, mientras que al mismo tiempo los apóstoles, por cierto, hay entre 4 a 6 millones en este movimiento ahora. Para hacer que esto realmente tenga un gran impacto, habrán, dicen ellos, va a haber una gran transferencia de riqueza de personas que no deben tener dinero a personas que deben tener el dinero para establecer el mundo para la llegada de Cristo. Dicen que 1 billón serán salvos, y con esta nueva reforma apostólica es mucho más grande que la reforma del siglo XVI. Peligroso. Son épocas peligrosas. La psicología cristiana intercambió la autoridad de las Escrituras por la autoridad de las teorías de Freud y las terapias clínicas. En los 1980, la influencia de la psicología clínica metió al subjetivismo a la iglesia. El resultado fue un cristianismo centrado en el hombre, en el cual el proceso de santificación fue redefinido para todo individuo, y el pecado fue redefinido como enfermedad. La Biblia ya no era considerada suficiente para la vida y la piedad, sino que más bien fue reemplazada con un énfasis en herramientas y técnicas psicológicas. El siguiente. Después de esto, vinieron las iglesias motivadas que buscaban agradar al consumidor. Intercambiaron la autoridad de las Escrituras por la autoridad de las necesidades percibidas y estrategias de mercadotecnia. Al final del siglo XX, la iglesia también fue muy dañada por el caballo de Troya del pragmatismo. Aunque se vea bien por fuera porque resultaba en más números de asistentes, los movimientos y el crecimiento de los 90 rápidamente mataron cualquier verdadero apetito por la sana doctrina, y la norma se volvió a aquellos que querían hacer cosquillas en los oídos de la gente conforme los buscadores eran tratados como clientes potenciales, y la iglesia adoptó una mentalidad de mercadotecnia enfocándose en lo que funciona, inclusive a expensas de la eclesiología bíblica, siendo indiferente a la bibliología, y se propagaron a sí mismos mediante operaciones motivadas por personalidades con líderes teológicamente ignorantes o indiferentes o ingenuos que se enfocaron únicamente en el estilo.
Y y realmente fueron concesiones, realmente engaño disfrazado de humildad y de amor. Y de ahí salió el diálogo interfe y los manifiestos interfe. Inclusive seminarios interfe comenzaron a dar lugar, comenzaron a surgir en el terreno evangélico. Los supuestos evangélicos comenzaron a propagar el mensaje de que todos adoramos a un Dios, y aquellos que estaban dispuestos a ser fieles a la verdad eran considerados como divisivos y groseros. Inclusive, si usted era un ateo que estaba buscando a Dios, usted calificaba. Y como dichos ejemplos ilustran, cuando la Iglesia abandona su compromiso con la autoridad e inerrancia de las Escrituras, los resultados siempre van a ser catastróficos. Y en respuesta a esto, los creyentes son llamados a defender la verdad en contra de todos aquellos que buscan atacar la autoridad de las Escrituras, como Pablo le escribió a los Corintios. Este es un texto parteaguas, 2 Corintios 10, 4 y 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Derribamos ideologías, logismos, teorías, puntos de vista, sistemas. Nosotros contendemos ardientemente, de manera apasionada, por la fe. Cuando Judas habló de la fe, él no estaba hablando de fe como una especie de creencia nebulosa, sino la fe. Él no estaba señalando a un cuerpo indefinido de doctrinas religiosas, sino que más bien estaba hablando de las verdades objetivas de las Escrituras que constituyen la fe cristiana, la doctrina de los apóstoles, el tesoro que debe ser guardado, como vimos que Pablo le dijo a Timoteo. Y con la eternidad en juego, no es sorprendente que las Escrituras reservan las palabras más fuertes de condenación para aquellos que quitan la verdad de Dios y le ponen mentiras a la boca de Dios. Satanás colocó mentiras en la boca de Dios y él fue maldecido. La profecía falsa es una ofensa capital en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 13, y si quieren una ilustración de esto, se las voy a dar. Elías mató a 450 profetas falsos, primero de Reyes 14. Y aún así, los israelitas no rechazaron a los falsos profetas, y al no evitar a los falsos profetas, le dieron la bienvenida al error y enfrentaron el juicio. Jeremías, capítulo 14. Los profetas profetizaron falsamente y mi pueblo ¿qué? Lo quiso así. Jeremías 5, 29 al 31. Dios condenó continuamente a aquellos que intercambiaron su verdad, su palabra verdadera, por un engaño. Pablo advirtió a Timoteo de aquellos que se iban a amontonar para sí maestros, para que oyeran lo que querían oír y se volverán de la verdad para seguir las fábulas. El Nuevo Testamento pronuncia un juicio severo en contra de los falsos maestros. Y de nuevo, puedo decir que no hay más devastador que la mentira de que la Biblia no es inerrante. Ese es un sabotaje contra la verdad bíblica en su cimiento mismo. Entonces, ¿por qué una cumbre de la inerrancia? Porque las Escrituras están siendo atacadas, como siempre lo han sido, y somos llamados a defenderlas. Número 2, las Escrituras tienen la autoridad y somos llamados a declararlas. Las Escrituras tienen la autoridad y somos llamados a declararlas. Esta doctrina básica es presentada en 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra griega traducida inspirada es theopneustos, una palabra compuesta literalmente que significa exhalada por Dios. Se refiere al contenido entero de la Biblia, aquello que sale de su boca, su palabra. La inspiración y suficiencia de las Escrituras proveen el trasfondo en ese texto para el cargo divino en el capítulo 4 a predicar la palabra todo el tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, y se está luchando para entender qué quiere decir eso. En un sentido no importa lo que significa, porque o estás a tiempo o fuera de tiempo, lo cual significa que es todo el tiempo. Predica la palabra. Así como Dios exhaló el universo, hizo que existiera, en el Salmo 33:6 dice, Él también
exhaló su palabra y existió. En algunos pasajes, por ejemplo, el término escritura inclusive es sinónimo con el nombre de Dios. En Gálatas 3:8, la escritura predicó el evangelio de antemano a Abraham, diciendo: todas las naciones serán benditas en ti. La escritura ha encerrado a todos los hombres bajo pecado para que la promesa por la fe en Jesucristo pueda ser dada a aquellos que creen. Mismo texto, Gálatas 3. En estos versículos, la Biblia habla y actúa como la voz de Dios. Lo mismo es el caso en otras citas del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo se refirió a Dios hablándole a Faraón. Y cuando lo dijo así, porque la Escritura dice a Faraón, la Escritura es como Dios hablando. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Romanos 9:17. Cuando leemos la Biblia, leemos las palabras de Dios. Jesús implicó que toda la Escritura es inspirada como un cuerpo de verdad unificado cuando Él dijo en Juan 10:35, la Escritura no puede ser quebrantada. Lo que Él quiso decir, sacas una sola palabra, no lo puedes sacar. Y Él presentó una defensa para su deidad en ese texto de Juan 10. Él presentó una defensa para su deidad en base a una palabra en un salmo algo oscuro, en Salmo 82, en Mateo 22, Él presentó su defensa de las Escrituras en base al tiempo de un verbo. Las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Es pura y auténtica y ninguna parte de la misma puede ser nulificada. Ni una jota ni una tilde pasará de esta ley, ni la letra más pequeña, ni la parte más pequeña de una letra hasta que todo se ha cumplido. Mateo 5:18, el autor de las Escrituras se llama a sí mismo el Dios de verdad. Jehová es el Dios verdadero. Esto lo vemos en Isaías 65:16 y Jeremías 10:10. Los escritores del Nuevo Testamento también dijeron, Dios es verdad, Juan 3:33. Y dos veces, en Juan 3:33 y en Juan 17:3, y se presenta como el Dios verdadero, primera de Juan 5:20. Varias veces dice que Él no puede mentir. La Biblia tiene que ser inerrante porque es la palabra de Dios, y Dios es verdadero y no puede mentir. Proverbios 35 resume bien, toda palabra de Dios es verdad. Él es escudo a los que en Él esperan. Los hombres que escribieron las Escrituras reconocen que estaban escribiendo las palabras de Dios bajo su dirección y dan testimonio de eso 3,800 veces a lo largo del Antiguo Testamento únicamente. El salmista dijo, la ley de Jehová es perfecta. Dijo, espero por tu palabra es muy pura. Tu ley es verdad. Todos tus mandamientos son verdad. Desde la antigüedad he conocido a partir de tus testimonios que tú los has fundado para siempre. Los profetas también sabían que estaban presentando las palabras de Dios conforme Amós escribió. Ciertamente Jehová Dios no hace nada menos de que revele su consejo secreto a sus siervos los profetas en Amós 3:7. Los escritores del Nuevo Testamento escribieron con una convicción inamovible de que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. La citaron más de 300 veces. El apóstol Pablo le dijo a los cristianos romanos, porque lo que fue escrito en tiempos antiguos fue escrito para nuestra instrucción, para que mediante la perseverancia y el aliento de las Escrituras tengamos esperanza. Pero también sabe que el Antiguo Testamento fue inspirado de manera divina, como también el autor de Hebreos. Los escritos de Pablo y Pedro también reconocen correctamente que las porciones del Nuevo Testamento que no eran de ellos, eran de Dios. En un mandato a Timoteo, en 1 Timoteo 5:18, Pablo de manera implícita reconoce la autoridad divina tanto al Antiguo Testamento como a las palabras de Jesús. Y Pedro, de manera semejante, ofrece un testimonio claro de la inspiración de las cartas de Pablo. Las Escrituras, el testimonio propio de las Escrituras, hablan de su autoridad. Tiene la autoridad y debemos declarar eso. El tercer punto. Las Escrituras son precisas y somos llamados a demostrarlo. Las Escrituras son precisas y somos llamados a demostrarlo. Esto que va más allá del mero testimonio de las Escrituras, y les doy una breve muestra de esto. No solo adentro de las Escrituras, sino también afuera de las Escrituras que muestran la veracidad de las Escrituras. La Biblia presenta un entendimiento objetivo del universo y existencia de la vida. Presenta a un Dios que crea. Presenta un Dios que crea. Las Escrituras son
la única explicación sensata, razonable para la creación y por qué el mundo es lo que es. El filósofo inglés Herbert Spencer, quien murió en 1903, fue famoso por aplicar descubrimientos científicos a la filosofía. Herbert Spencer recibió algunos reconocimientos y él determinó esto, que hay 5 categorías que se pueden conocer en las ciencias naturales. 5 categorías que se pueden conocer en las ciencias naturales. Tiempo, fuerza, moción o movimiento, espacio y materia. Tiempo, fuerza, movimiento, espacio y materia. Hizo un descubrimiento. No obstante, Génesis 1 dice: en el principio, eso es tiempo, Dios fuerza, creó, eso es movimiento, los cielos, espacio, y la tierra, materia. En solo un versículo, Dios presentó todo eso. Lo siento, Herbert. Usted va a descubrir que la Biblia es precisa cuando hace una intersección con los conceptos científicos modernos, porque el autor de la Biblia sabe cómo son las cosas realmente. Por ejemplo, Isaías 40:26 dice que es Dios el que crea el universo y Él sostiene las estrellas por su poder y ninguna de ellas jamás falta. De esta manera, la Biblia sugiere la primera ley de la termodinámica, que en última nada jamás es destruido. En Isaías 40:26, leemos en Eclesiastés 1:10, hay algo de lo que uno puede decir, ¿ves esto es nuevo? La respuesta sigue de manera inmediata. Eso ya ha existido durante épocas que eran antes de nosotros. Los escritores antiguos de la Biblia, miles de años antes de que las leyes de la termodinámica hubieran sido expresadas de manera categórica, estaban afirmando la conservación de la masa y la energía. La segunda ley de la termodinámica afirma que aunque la masa y la energía siempre están conservadas, no obstante siempre se están deteriorando y van del orden al desorden, del cosmos al caos, del sistema al no sistema. La Biblia, en contraste a la teoría de la evolución, afirma eso. Conforme la materia se desintegra, más bien conforme la materia se va desgastando y la energía se disipa, en últimas, el mundo y el universo como lo conocemos van a llegar a morir. Será incapaz de reproducirse a sí mismo. Romanos 8 dice que toda la creación gime debido a su maldición, lo cual es descrito al principio de la Biblia en Génesis 3. Esa maldición y el plan de Dios de revertir la maldición es reflejado a lo largo de la enseñanza bíblica. La ciencia de la hidrología estudia el ciclo del agua, el cual consiste de 3 fases primordiales: la evaporación, la condensación y la precipitación. Las nubes se mueven sobre la tierra para que se precipite el agua mediante la precipitación. La lluvia corre por las rocas, por los montes, a los arroyos entran al mar y el proceso de evaporación se lleva a cabo a lo largo del camino. El mismo proceso es descrito en las Escrituras. En Eclesiastés 1 y Isaías 55 presentan el ciclo entero del agua. Todos los ríos fluyen al mar, sin embargo el mar no está lleno. Al lugar donde los ríos fluyen hasta que vuelven a fluir, Eclesiastés 1:7, porque así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no regresen ahí sin regar la tierra, Isaías 55:10. También Job 36, 27 y 28 hablan de la evaporación y la condensación, siglos previos a cualquier descubrimiento científico del proceso. Él, hablando de Dios, es el que lleva las gotas del agua y destilan lluvia del vapor, los cuales las nubes derraman y se derraman sobre el hombre abundantemente. En los 1500, cuando Copérnico presentó por primera vez la idea de que la Tierra estaba en movimiento, la gente quedó sorprendida. En el siglo XVII, hombres como Kepler y Galileo dieron luz a la astronomía moderna. Previo a eso, el universo generalmente se pensaba que contenía unas 1000 estrellas. Sin embargo, en Génesis, en el primer libro de la Biblia, el número de las estrellas del cielo es equiparado al número de los granos de la tierra que están en la costa. Dios le dijo a Abraham en Génesis 22:17, multiplicaré grandemente tu simiente como las estrellas de los cielos y como la arena que está sobre la costa. En Génesis 22:17. Jeremías 33:22 dicen que las estrellas no pueden ser contadas. De nuevo, Dios está hablando. Así como las huestes del cielo no pueden ser contadas y la tierra, la arena del mar no puede ser medida, yo también multiplicaré los descendientes de David. El libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, dista de Cristo en unos 2000 años. Sin embargo, Job 26:7 dice que Él cuelga la tierra sobre nada. En los libros sagrados de otras religiones puede leer que la tierra estaba descansando en la espalda de elefantes que producían terremotos cuando ellos se movían, pero la Biblia se encuentra en una clase totalmente diferente. Job también dice que la tierra se vuelve como la arcilla
como la arcilla sobre el sello en Job 38:14, hablando de que rota sobre su eje. Y hablando de la Biblia y profecía, no hay manera de explicar la habilidad de la capacidad de la Biblia de predecir el futuro, a menos de que veamos a Dios como su autor. Por ejemplo, conforme el Antiguo Testamento contiene más de 300 referencias al Mesías de Israel, que fueron cumplidas de manera precisa por Jesucristo, como por ejemplo en Isaías 53, los detalles complejos de su vida son presentados 700 años antes. La Biblia predijo que un hombre llamado Ciro nacería y que llegaría al poder en el Medio Oriente y que liberaría al pueblo judío de la cautividad en Isaías 44:28 y 45:7. Aproximadamente 150 años después, Ciro el Grande se volvió rey de Persia y liberó a los judíos. Un punto final. Dijimos, ¿por qué una cumbre de las Escrituras? Porque las Escrituras son atacadas, debemos defenderlas, porque tienen autoridad, debemos declararla, porque son precisas y debemos demostrarlas. Y finalmente las Escrituras son activas mediante el poder del Espíritu y somos llamados a proclamarla. Es activa a través del poder del Espíritu y somos llamados a proclamarla. La Biblia es presentada como el único poder de salvación y santificación. Es el medio por el cual la gente se salva. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Romanos 10:17. La fe viene por el oír la palabra acerca de Cristo. 1 Pedro 1:23. Somos renacidos mediante la palabra de verdad. El poder está en el texto, el poder está en la verdad, el poder está en la palabra. Es más cortante que toda espada de dos filos. Su poder es más poderosa que cualquier cosa. No solo somos salvos mediante la palabra, somos santificados por la palabra. Juan 17:17, santifícalos por tu verdad, tu palabra. Nuestro Señor le oró al Padre, tu palabra es verdad. Es la verdad de la palabra la que santifica el alma del creyente y lo aparta al creyente del pecado. Somos edificados por la verdad, somos confortados por la verdad, somos instruidos por la verdad. Mire, hay muchos libros que pueden cambiar su manera de pensar. Solo hay un libro que puede cambiar su naturaleza y su destino eterno. En el evangelismo, el Espíritu Santo capacita la proclamación del Evangelio. El Espíritu Santo usa la proclamación de su palabra para convencer de pecado al hombre. Lea cuidadosamente Romanos 10 y eso es de lo que está hablando ahí Pablo. Pablo le dijo a los tesalonicenses, porque nuestro evangelio no vino a vosotros en palabra solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. 1 Tesalonicenses 1:5. Qué tremendo versículo es ese. Pablo explicándole a los Corintios, 1 Corintios 2, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nadie puede ser salvo sin el Evangelio, sin la verdad del Evangelio como se revela en las Escrituras. Ni la inteligencia. No es la inteligencia del predicador, es el poder de la semilla y lo que lo hace, lo que lo lleva a cabo. Spurgeon lo ilustra de esta manera. A menos de que el Espíritu Santo bendiga la palabra, aquellos de nosotros que predicamos el Evangelio, de todos los hombres somos los más miserables, porque hemos intentado hacer algo que es imposible de hacer. Hemos entrado en una esfera en la cual nada más que lo sobrenatural jamás podrá hacer algo. Si el Espíritu Santo no renueva los corazones de nuestros oyentes, no lo podemos hacer. Si el Espíritu Santo no lo regenera, no podemos. Si Él no envía la verdad a sus almas, estamos mejor hablándole al oído de un cadáver. Y yo añadiría eso. El Espíritu Santo no va a hacer eso sin la palabra. El Espíritu Santo es la fuerza omnipotente detrás de la promesa del Señor en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y hará aquello para lo que yo le envíe. Eso sucede porque es capacitada por el Espíritu Santo para sus propios propósitos. Cuando predicamos la palabra, proclamamos, liberamos el instrumento que el Espíritu Todopoderoso usa para llevar a cabo una obra sobrenatural. Es la espada del Espíritu.
Estas son suficientes razones. Estas son suficientes razones para predicar la palabra de Dios. Suficientes razones como para aferrarnos a una Biblia inerrante. ¿Qué más? ¿A dónde más iríamos? ¿A dónde más nos volveríamos? De esta manera, somos instruidos con estas palabras. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y sed llenos del Espíritu. Realidades paralelas. Cuando el poder del Espíritu Santo es liberado, con la predicación de la palabra de Dios, los pecadores son liberados del pecado mediante el poder de su palabra y transformados en nuevas criaturas en Cristo, y son conformados a semejanza de Cristo, y hay una energía nueva interna para la adoración, capacitación para el servicio y una disposición a aprender las Escrituras. Usted no puede ser un expositor de las Escrituras si tiene usted una perspectiva débil o baja de la vida. No hay algo así. Pero, debido a que esta es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, tenemos incorporado ahí un mandato. Ahí, toda palabra es inspirada y toda palabra debe ser predicada. Padre, te damos gracias por nuestro tiempo en esta mañana. Para hablar de estas cosas, estamos tan dispuestos a oír lo que los hombres que te aman, que te sirven con tanta fidelidad, lo que nos van a proveer esta semana. Oro, Señor, porque de alguna manera este panorama pueda establecer los parámetros, el perímetro para todo lo que está por venir. Y, Señor, que tú capacites a todo orador, todo predicador, y abres todo corazón que esté aquí, para que aquí, así como los discípulos en el camino de Maús, con nuestros corazones estén ardiendo dentro de nosotros, porque hemos oído la palabra. Y te damos gracias. En el nombre de Cristo. Amén.